llegó el momento de hablarles del baño. ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Cómo fue la transición hasta elegir los diferentes materiales extraños? Y bueno, ¿para qué? Si me sirvió, si no me sirvió, se lo haría de nuevo así. Y ya tuvieron una muestra gratis en el video anterior. Los que lo vieron pudieron ver un poquito de cómo es el baño por adentro, pero ahora les voy a contar bien cómo fue todo el proceso. Resulta que necesitaba un baño, y si bien la casita rodante tiene un espacio para crearle el baño adentro, era un poco chiquito. El espacio de la casa rodante es ese, justo donde está la escoba. Ahí debería ir el baño. Y es muy chiquito, la verdad que es muy chiquito. Queríamos un baño de verdad. Comenzamos a buscar algo que nos sirviera de estructura para crear un baño. Consulté con algunos albañiles, algunos constructores, y hacer un baño, digamos, convencional me salía muy caro. Así que preferí buscar algo más creativo. Y así fue como buscando, se nos ocurrió la idea de conseguir un silo. Un día mi viejo me llama y me dice: Facu, nos encontramos con un hombre que escuchó lo que necesitábamos y nos dijo que él tenía silos para vender. Así que sin dudarlo hablé con él y en un par de semanas ya estábamos ahí en su terreno para tratar de sacar el nuevo silo. Pero claro que el silo estaba alto, estaba arriba de su estructura y había que cortarlo. Así que con amoladora, con amigos, con mi viejo y un par de sogas pudimos cortarlo, y el hombre nos hizo el favor de traérnoslo hasta el terreno. Incluso arreglé de poder pagárselo en 2 cuotas, pero bueno, eso era el silo solo, todavía no era un baño. Este cono que ven acá es la parte de abajo del silo. Es la parte que reunía, digamos, las semillas. Un silo se utiliza para almacenar los granos, ¿no? El maíz, la comida de los pollos, se utiliza para almacenar granos. Y bueno, nosotros le dimos un uso diferente. Es para 4 toneladas de grano. Este tiene 2 metros de diámetro y tenía 1,80 de alto. Por eso lo que hicimos fue subirlo arriba de toda una pared de ladrillo común. No está subido todo esto, sino que hay 2 hileras que están cortadas por la mitad, y así hicimos que la paredcita suba un poco como para sellar bien todo. Fue una idea práctica y también me parece que estética. No sé a ustedes qué les parece, pero a mí la verdad que me gusta mucho la paredcita de ladrillo común ahí abajo. La puerta la hizo un vecino que también es soldador. Claramente es la misma chapa del silo, con muchos refuerzos, bisagras. Está apoyada sobre uno de los tirantes, de la estructura. El silo contaba con 4 de estos, los cuales siguen hasta abajo de la tierra un par de centímetros y están enterrados y fijos con concreto. Así que el silo no se va a escapar a ningún lado. Está bien amurado al suelo. Y sobre uno está la puerta, que es bastante grande. Creo que medía unos 70 centímetros. Y bueno, acá esta cosa bastante grosa que le puse. Pero bueno, a mí me gusta cómo queda. Acá, entre la tranquera, entre el frente y el baño, me quedó un espacio. Ignoren la bolsa de basura, por favor. Y por acá sube la luz. Sube. Y está todo bastante desprolijo. Y acá entra el enchufe para calentar el agua de la ducha, que ahora vamos a ver. La ducha está agarrada con esos tornillos que están ahí arriba. Y bueno, después hay tornillitos por todos lados de cosas que están amuradas al baño. El techo del baño es el original. Y ahora les voy a contar los planes que tenemos para mejorarlo. Ustedes saben que yo les muestro las cosas como están, como son hasta el día de hoy, pero está todo en proceso. El baño no está terminado, igual que el techo de la casita, igual que la casita, igual que todo está en proceso, y todavía estoy lejos de terminar con el proyecto. Pero yo les voy contando cómo están las cosas, cómo las hice y qué es lo que falta en mi imaginación, cómo me gustaría que quede en un futuro lo más próximo posible.
vamos a entrar al baño. ¡Up! Perfecto. A ver si no hay nadie. No hay nadie. Se puede entrar. Bueno. Si vieron el video pasado, van a ver por qué están estas cositas de madera. Todas estas cositas me las hizo Johnny, un amigo mío que se dedica a hacer estas cosas, y la verdad quedaron muy hermosas. Muy hermosas. El toallero para colgar la ropa de cuando nos bañamos. La verdad que queda muy lindo con el estilo que me gustaría que tenga el baño en un futuro. Así que estoy muy contento. Ni bien entramos al baño, vemos el inodoro, un inodoro común, normal, económico, con el depósito. Se me perdió la tapita, pero tengo que encontrarla. Acá la piletita, convencional también, económica, pero del tamaño justo. Tengo solamente agua fría, así que ahora cuando hace frío se complica un poco, pero bueno, es funcional. Disculpen esto, pero tengo una pérdida de agua ahí que tengo que solucionar. Así que por ahora tenemos este balde provisorio, pero bueno, hay que solucionarlo. Acá tengo la luz y los dos enchufes. La instalación eléctrica la hice yo, claramente. Y bueno, esta es la luz provisoria. Tengo que crearle una lámpara y algo más lindo. Pero bueno, es una de las tantas cosas que tengo que hacer. Y la duchita. Lo que más felicidad nos da y también lo que más frío nos da. Es un depósito convencional. Acá con esta llave se gira. Ahí está. Carga, se llena. Ahí está el nivel de agua. Se va llenando. Cerramos. Perfecto. Enchufamos este ahí. Prendemos el botón. Ahora no hace luz porque está desenchufado. Y comienza a calentar. Después de un rato venimos y cuando ya vemos que está caliente, desenchufamos todo, mezclamos con un poquito de agua fría y ya nos podemos bañar. Este es el sistema, es bastante simple, es lo más económico que encontré. Hay cosas que a simple vista tengo que mejorar. Por ejemplo, este enchufe acá es medio peligroso, por ahora no tuvimos ningún problema, está bastante alto, pero mínimamente tengo que ponerle el de tapita. Ya lo compré, pero todavía no tuve tiempo para cambiarlo. Es una de las cosas que tengo que hacer. No va a quedar estético, pero tiene que quedar seguro mínimamente. El techo original del silo es cónico, es a simple vista no tan feo, pero la chapa es muy fina y está medio pinchado, y eso también como que no es tan funcional. Así que lo que seguramente vaya a hacer en un futuro es de las 4 vigas. Ahí está. De las 4 vigas que tiene, arriba sacarle el techo original y cruzarle unos fierros, una estructura, hacerle como una estructura de fierro común, no tan grueso, y hacerle un techo como este. Un techo como este, hacérselo al silo, con aislante y todo, para tratar de que no sea un horno en verano y un freezer en invierno, para ir mejorando el confort. Así que bueno, próximamente este techo volará. Pero bueno, para eso tengo que conseguir una soldadora, tengo que tratar de comprarme una, y bueno, saben que las herramientas son caras. De a poquito voy consiguiendo las cosas que necesito para ir mejorando. Otra de las cosas que tengo que mejorar es la parte de afuera, para aislarlo y también para que quede más lindo. Una de mis ideas es subir con la pared de ladrillo común, subir hasta arriba de todo. Pero bueno, es un trabajo porque hay que cortarlos por la mitad y ir pegándolos. A esto no se pega porque es metal, así que una idea es cruzarle cada tanto unos fierros soldados, cada un par de hileras, soldarle unos fierritos en el cemento para que vaya fijando todas las hiladas de ladrillo en donde tienen que ir, ¿no? Y que no se caigan después de unos días. Esa es una de las ideas como para aislar un poquito mejor el baño y también que quede un poco más lindo. Solamente por afuera, por adentro por ahora no le quiero hacer eso, pero por afuera sí tengo que hacerle algo, más que nada para el próximo invierno.
También se me había ocurrido ponerle madera, algún revestimiento de madera, pero no me cierra del todo, siento que va a guardar humedad entre la chapa y la madera. También para fijarla tengo que agujerear todo el silo. Es medio complicado, no me cierra del todo. No digo que no se pueda, solo que no me cierra. Así que por ahora estoy con la idea de los ladrillos, vamos a ver qué pasa. Y por adentro no... Me parece que va a quedar así, por lo menos la parte de las paredes. Por ahora no tengo una solución. Tampoco me parece que quede feo. Sí, cuando subamos con los ladrillos tal vez subamos un poquito acá también para tapar esto, los caños y lo que está podrido. Es un poco la idea. Acá no sé si se ve, que se ve para afuera. En algún futuro cambiar esta ducha por una que no haya que cargarla, que salga agua caliente convencional. Pero bueno, también hay que poner todo el circuito de agua caliente, hay que poner un calefón. Ya es una inversión grande también, así que de a poquito. Por ahora esta duchita nos está sirviendo bastante y es lo que hace que podamos quedarnos indefinidamente, ¿no? Los días que queramos. Y otra idea que tenía es hacerle como una pared por acá que divida el espacio de la ducha del espacio del baño, digamos, convencional. Eso me gustaría un poco, dejar una cortinita chiquita por donde poder pasar al espacio de la ducha y tal vez hacerle otra pancita más adentro, acá, como para hacer un mini placar adentro del baño donde guardar cosas de limpieza. Es decir, acá estaría el placar y después sería el espacio de la ducha con una cortinita y un zócalo de ladrillos. La rejilla quedaría dentro de la ducha y bueno, de este lado habría que limpiar para afuera. Así que bueno, es una de las ideas que estoy analizando. Tengo que charlarlo bien con Cande a ver qué le parece a ella, pero a mí me convence. Bueno, y claramente después tengo que fabricarle los muebles que me faltan. Hay uno que va a ir acá, de madera. Realmente lo tengo que hacer yo, lo voy a hacer yo. Pero bueno, todavía no tengo el tiempo, pero ya tengo unas maderas que me pueden servir. Ya las traje en la moto en los videos pasados. Así que tengo que conseguir el tiempo y seguramente ya lo voy a estar fabricando. También es verdad que tengo ganas de comprarme más herramientas, como la sierra circular o la caladora. Pero bueno, por ahora son ganas nada más. Veremos qué es lo que sucede. ¿Qué me dicen del baño? ¿Qué me dicen? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué otras ideas de baños económicos? Porque tampoco es gratis, me salió todo un presupuesto. La mano de obra para enterrarlo, para apisonarlo bien, para poner toda la parecita, yo no me animaba, así que lo contraté. La verdad que quedó muy bien, todavía faltan cositas, pero bueno, ¿qué ideas de baños económicos se les ocurren? Todo esto está con pozo ciego, digamos, el baño es convencional, el pozo ciego está acá abajo, ahí abajo, así que es convencional. Tal vez si lo hubiera hecho baño seco o algo por el estilo, no hubiera sido bastante más económico, pero bueno, sé que otras alternativas hay, así que los animo a lo que sepan, lo que les ocurra, comentarlo, así otras personas que tal vez están en algún proyecto similar y necesitan hacer un baño funcional y económico, pueden observar varias alternativas y decidir qué es lo que más les conviene. ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa?